Bien, buenas tardes. Bienvenidos al Archivo Real y General de Navarra. Como bien saben, con motivo del 6º centenario del nacimiento de Carlos, príncipe de Viana, del que se cumplen el sábado pasado exactamente 600 años, el 29 de mayo, nacía en Peñafiel, en la localidad castellana de Peñafiel. Y bueno, tratándose de un acontecimiento de esta envergadura, pues el Archivo de Navarra ha querido recordar su figura a través de esta exposición que tenemos aquí a nuestros lados. Bueno, Eloísa Ramírez Vaquero, como todos sabrán, es catedrática de Historia Medieval en la Universidad Pública de Navarra. Ella es una gran conocedora de la figura del príncipe de Viana, no solamente del príncipe, también de otros miembros de la Casa Real Navarra, como su madre, la Reina Blanca, o su abuelo, Carlos III el Noble. Es la gran experta en el siglo XV en Navarra y, bueno, como decía, ha tenido un papel destacado en esta exposición porque ella es la artífice pues, del discurso, de la selección de las escenas, de la redacción de los textos, de la selección de los documentos, y ha querido ofrecernos a todos esta charla, una conferencia sobre la vida del príncipe de Viana, lo cual agradezco y agradecemos todos, me imagino. Bueno, en este caso yo creo que nos une un poco el mismo objetivo, tanto a ella como investigadora, como medievalista, a nosotros como responsables de la custodia del patrimonio documental, pues un mismo objetivo que es el de dar a conocer mejor la figura de una de las personalidades más destacadas de nuestra historia, seguramente una de las más reconocibles por todos, más nombrada, pero aún así una gran desconocida. Entonces, bueno, que sirva esta exposición y esta conferencia pues, para contribuir a ese mejor conocimiento de este fascinante personaje. Así que ahora ya tiene la palabra Eloísa. Quería empezar por agradecer la confianza del archivo a la hora de pensar que podía colaborar en la preparación de la exposición y luego en esta charla, que en el fondo no es más que un apoyo o un complemento de lo que se puede ver en la exposición en estos 9 paneles. En ese sentido, como acabo de indicar, pues se trató de elegir 9 momentos, 9 estampas, podríamos decir, 9 situaciones clave de la vida del príncipe, empezando por su nacimiento, naturalmente, en Peñafiel, y llegando hasta su muerte y su entierro en el santuario de Poblet. Y la idea, fundamentalmente, era de fijarnos en esos momentos que de alguna manera articulaban toda una vida, porque detenernos en todo el detalle de toda su vida pues es un poco complicado, porque el siglo XV verdaderamente es enormemente complejo, denso, etc. Y bueno, lo que yo voy a intentar es situarnos un poco en ese contexto y dar un poco de sentido a este relato que intentamos plantear aquí en estos paneles. Y para eso me voy a fijar fundamentalmente en 2 cosas, en su conjunto. Por una parte, en cuál es el contexto personal y familiar del príncipe, porque esto nos da las claves de una serie de cosas y de cómo se desarrolla luego su vida, que es bastante complicada. Y, en segundo lugar, podríamos decir en una serie de destinos que él tenía cuando nace y alguno más que se va añadiendo a lo largo de su vida y que luego no se cumplieron. Esos son un poco los 2 ejes sobre los que voy a intentar hablar un poquito aquí del príncipe de Viana. Creo que ese marco de destinos incumplidos pues es muy interesante de cara al príncipe de Viana. Creo además que su vida debe ser analizada en ese contexto completo, precisamente, y desgajarlo de una cierta imagen, un cierto halo de tragedia y de tristeza que lo rodeó a partir de cómo se ha ido contando la vida del príncipe desde los movimientos románticos del siglo XIX. Porque, la figura del príncipe de alguna manera evoca automáticamente pues unas cuantas cosas. Evoca en primer lugar un afán nunca culminado de llegar al trono, el heredero eterno, que no llega al trono de Navarra ni al de la corona de Aragón después. Tampoco a otras herencias posibles que eran de tipo señorial, duque de Peñafiel, señor de Montblanc, duque de Nemours, tampoco consigue alcanzar esas herencias. En tercer lugar, su vida evoca también banderías nobiliarias, facciones entre la nobleza que luchan, tanto en Castilla como en Navarra, en Barcelona, en Sicilia, en Nápoles, es decir, es un elemento que está presente en toda Europa
en este periodo. No es exclusivo de Navarra, aunque naturalmente en cada sitio tiene unas dimensiones diferentes. Evoca también una vida cortesana, lo asociamos siempre a ese mundo espléndido del siglo XV, a cortes pues como la de Olite, que todo el mundo tenemos en la cabeza porque conocemos el castillo, pero cortes también como podía ser la castellana en Valladolid, la de Sicilia, la de Nápoles, por supuesto, Barcelona, es decir, a un ambiente cortesano de lujo, podríamos de alguna manera resumir. Y además, en último término, evoca también una vida cultural, porque lo asociamos pues, a un contexto de literatura, de gentes del humanismo, lo asociamos a la crónica del Príncipe de Viana, que él básicamente encarrila y escribe su prólogo, y bueno, es un mundo cultural que no brota de la nada, eso no sale sin más, es fruto de un ambiente, es fruto de una familia, fruto también de unos ancestros ligados a eso, tanto por vía materna como por vía paterna. Y bueno, Carlos, como heredero de Navarra, es lo primero que vamos a ver, y Carlos nace en Peñafiel. Peñafiel es una localidad de Castilla, como luego vamos a ver en un mapa de una manera más específica, y las referencias que tenemos indican que nació en el convento de San Pablo, parece que en el convento de San Pablo, que es este de la izquierda, aunque este es un edificio ya de la parte de la iglesia, y por supuesto a la sombra del castillo de Peñafiel, que está ahí al fondo. Y aquí a la derecha hemos querido recoger, he querido recoger aquí cómo lo hemos representado, aquí lo veréis en boceto en la exposición y en el folleto y en el resto de los materiales en la página web lo veréis así también. Es decir, desde el convento de San Pablo también a la sombra del castillo de Peñafiel. Esto nos lleva a una cuna muy específica en el corazón de Castilla, una cuna que yo creo que podríamos decir que es física, nace allí y no nace por casualidad, que eso es lo que quiero también plantear ahora, pero también es una cuna un poco mental, es un ambiente específico, unas relaciones familiares, personales, etc. Así que vamos a situarnos en la familia, un poco para ver por qué el príncipe nace precisamente en Peñafiel. Este es un árbol genealógico donde yo he seleccionado a las personas más importantes de la familia, porque no vamos a poner aquí a todo el mundo, porque si no, no veríamos realmente lo que interesa. Y lo que me interesa es fundamentalmente ver primero este contexto familiar y luego ver el escenario donde eso se desarrolla. Me interesa mucho este árbol genealógico que nos lleva desde el príncipe de Viana aquí abajo, el último de abajo, hasta un tronco común de sus dos ramas familiares, la de la madre y la de el padre, porque eso es lo que me interesaba resaltar, que el príncipe, tanto por la ascendencia materna como la paterna, tiene unos vínculos importantes en Castilla, que se juntan aquí arriba en esta pareja, Enrique II, rey de Castilla, y Juana Manuel, que es una mujer muy interesante, es la hija de don Juan Manuel, el autor del Conde Lucanor, es decir, que hay todo un contexto familiar vinculado también a un ámbito cultural importante. Esta Juana Manuel me interesa destacarla porque es la señora de Peñafiel, a la que se le entrega, es la heredera de su padre en el señorío de Peñafiel, y de ahí es como ese señorío de Peñafiel llega finalmente a su padre, al padre del príncipe de Viana. Pero este árbol genealógico también me interesaba porque se puede ver naturalmente que aquí hay una línea más rápida a través de la madre y aquí hay una generación intermedia. Esa generación intermedia es la que conocemos como la de los infantes de Aragón, porque estos abuelos del príncipe, Fernando de Antequera y Leonor de Alburquerque, estos abuelos a partir de 1412 se van a convertir en reyes de Aragón, luego veremos por qué. Por lo tanto, sus hijos pasan a llamarse, aunque son castellanos, pasan a llamarse infantes de Aragón. Yo aquí solamente he puesto tres, Juan, Alfonso y María, porque son los que tenían una implicación más interesante con el árbol genealógico, pero son varios hermanos, 7 en concreto, que de alguna manera controlan una parte muy importante de la política castellana del siglo XV. De este árbol genealógico también me interesaba ver que, Blanca de Navarra, la reina, la madre del príncipe, también tiene intereses en Castilla, precisamente por este ascendente. Su madre, Leonor de Trastámara, que era la mujer de Carlos III, los que están enterrados aquí en la Catedral de Pamplona, su madre era señora de Roa y de Sepúlveda, dos localidades
verdaderamente de peso en la corona castellana, los había heredado dentro de la propia familia real castellana, y de Leonor de Trastámara habían pasado a Blanca. De hecho, cuando más adelante, en los años 30, Blanca sea la que negocia una parte de los contratos matrimoniales de una hija suya, hermana del príncipe, estos bienes van a ser moneda de cambio, precisamente, van a estar en la dote de la hermana del príncipe para compensar pérdidas en Castilla. Por lo tanto, por parte de sus abuelos paternos y de su abuela materna, el príncipe de Viana tiene unos intereses en Castilla que son muy importantes. Son muy importantes en cuanto a peso económico, propiedades, rentas, señoríos, etcétera, y son muy importantes también en cuanto a un lugar en la corte, un lugar en el entorno cortesano, un lugar en el Consejo Real, en los ámbitos de influencia de los reyes de Castilla. También, lógicamente, un lugar vinculado a rencillas, a enemigos de unos y de otros, etcétera. Por lo tanto, precisamente cuando se casan Juan y Blanca, una de las primeras cosas que hacen es tener que trasladarse a Peñafiel, que es el ya ducado en este momento de su padre, y es por eso que el príncipe nace en Peñafiel, es decir, estaban allí instalados atendiendo a una serie de cuestiones familiares. Y bueno, normalmente uno tiende mucho a fijarse en los hombres de la familia, pero yo me quiero fijar muy particularmente aquí en una mujer de este árbol genealógico que a lo mejor nos puede pasar más desapercibida y que es la abuela materna, Leonor de Alburquerque. Porque Leonor es la señora de este castillo imponente que está en casi la frontera de Portugal, a la altura de, hoy en día es provincia de Badajoz, el castillo de Alburquerque. Ella era la señora de Alburquerque y de todos estos lugares que están aquí y alguno más que no he incluido. Y Leonor de Alburquerque se le llamaba en la época la rica hembra, que es una terminología que nos recuerda a esa otra de los ricos hombres que seguramente nos suena mucho más y que tiene que ver con la alta aristocracia, la alta nobleza, gente, los nobles más elevados en la escala social, más cercanos al rey. Bueno, ella, yo creo que, salvo error por mi parte, es la única a la que se le llama así, en parte por ese poder inmenso que tiene y porque además es hija de infantes castellanos e infantes portugueses, con lo cual tiene ya en sí misma una categoría dentro de la familia muy considerable. Leonor tuvo varios hijos, estos infantes de Aragón que he dicho antes, y varios de ellos recibieron varias de estas, lógicamente, propiedades. Si juntamos la capacidad de Leonor con la de su marido y de sus hijos después, vemos un poder nobiliario muy potente en el ámbito castellano. Y lo he recogido aquí utilizando un trabajo de un investigador de Valladolid, Víctor Muñoz, que preparó estas tablas y estas informaciones, porque me parece interesante para situarnos en la relevancia que tiene para los reyes de Pamplona, para los reyes de Navarra en este momento y para el príncipe de Viana, la situación castellana, que no es algo tan ajeno a ellos como a veces nos puede parecer. En el año 1429, que ya se les ha confiscado todo y por eso se puede contabilizar cuánto era, pues vemos cifras verdaderamente tremendas. Don Juan administraba en Castilla casi 3 millones de maravedíes, es una fortuna. Ella, su madre, que todavía vive porque ya muere en 1435, medio millón de maravedíes. Pero es que si seguimos para abajo, la reina Blanca administra 400.000 maravedíes y el príncipe de Viana, que en este momento es un niño muy pequeño porque tiene 8 años, es el dueño de rentas y posesiones por valor de 100.000. Estos son otros miembros de la familia. Y todo esto además se puede cartografiar, como ha hecho Víctor Muñoz, de esta manera, y se puede ver que son un rosario de posesiones que van desde el suroeste hasta el noreste, tierras riojanas, con un volumen de bienes, bueno, y aquí también uno aislado, pero sobre todo esto, un volumen de bienes enorme que supone un control muy considerable en tierras extremeñas, el corazón de Castilla y La Rioja.
Y esto lo pongo de relieve porque nos da idea, básicamente, de que los intereses de la familia en Castilla son muy grandes, muy considerables. El peso de la política castellana es grande. Y vamos a intentar poner imagen muy brevemente a todo eso y sin detenerme mucho. Este es un mapa de toda esa zona del centro de Castilla, no de todo el mapa anterior, donde he querido recoger fundamentalmente una serie de sitios donde se mueve esa política castellana y se mueven todos nuestros personajes, incluido el príncipe que nace aquí en Peñafiel. No se distingue bien las letras, creo, pero eso es Peñafiel. Este es un ámbito que, como se puede ver en el entorno de Peñafiel, se mueve toda la política castellana. Está la corte, Valladolid, aunque la corte es itinerante y también está en otros lugares, pero Valladolid es un sitio fundamental. Está Medina del Campo, que es el lugar, pertenece a la familia, de hecho es señorío de don Juan, del padre del príncipe de Viana, y en Medina del Campo se va a instalar la abuela, Leonor de Alburquerque, la señora de Alburquerque, se va a instalar en Medina del Campo cuando se quede viuda en Aragón en 1416 y se viene para acá y vive ahí más de 20 años, como una persona de un gran prestigio dentro de la familia, es reina, aunque sea en otro reino, pero es reina, dueño su hijo de Medina del Campo, dueña de toda esa fortuna que hemos visto, tiene un gran prestigio y un gran respeto dentro de la corte castellana. Luego he señalado algún otro que ahora nos interesa menos, Olmedo, Arévalo, porque ahí hay aspectos fundamentales de las contiendas luego en Castilla, pero pues naturalmente Roa ahí arriba, señorío de Leonor de Trastámara y de Blanca, Sepúlveda, que está por aquí, Cuéllar, que también es un espacio relevante dentro de... era de Juana Manuel, de la hija del conde Lucanor, la que hemos comentado antes, y es un señorío importante para los intereses de la familia, y por supuesto, bueno, aquí abajo, aunque no forma parte de las posesiones de la familia, me ha parecido interesante señalar Santa María la Real de Nieva, porque ahí muere la reina Blanca, precisamente, y muere aquí porque se había estado moviendo por todo esto, negociando la paz con los reyes de Castilla, casando a su hija Blanca con el príncipe de Asturias, etcétera, y muere en Nieva cuando ya iba a emprender la vuelta hacia Navarra. Y por supuesto, bueno, Peñafiel, donde ya hemos comentado que nace el príncipe. Me ha interesado poner este mapa aquí porque es el escenario que explica pues, toda la política de Castilla, pero también es la política de la pérdida de una serie de intereses y de bienes que son muy importantes para la situación de Navarra. Y bueno, ¿qué destino tenemos para este pequeño niño? Antes de pasar a eso, habría que decir que hay que incorporar un destino más a partir de un determinado momento, y es aquel que desde 1412, todavía no ha nacido el príncipe, hace que sus abuelos se conviertan en reyes de Aragón y que al final acabará derivando en que el príncipe de Viana también sea heredero de la corona de Aragón. ¿Por qué se produce esta situación? Que puede ser un poco chocante, porque no parece que haya ninguna forma de que estos abuelos del príncipe acaben en Aragón. Muy brevemente, este Martín I, que era el rey de Aragón, que muere en 1410, muere sin herederos, porque él ya había sido el heredero de su hermano, porque por aquí ya no había posibilidades de herencia, porque aquí hay una mujer, y en la corona de Aragón las mujeres no ocupan el trono. Y él, su hijo Martín, que había sido el primer marido de la reina Blanca de Navarra, precisamente, la que luego será Blanca de Navarra, rey de Sicilia, Martín había muerto dejando a Blanca viuda, había muerto sin hijos legítimos. Por lo tanto, por aquí no hay una vía legítima. Y entonces, en 1410, cuando muere Martín, se abre un debate en la corona de Aragón y durante, bueno, hasta mediados, hasta mediados de 1412, en que se llega a lo que conocemos como el compromiso de Caspe, es el acuerdo entre los distintos territorios de la corona, Cataluña, Aragón, Valencia, Mallorca, Sicilia, de quién tiene que ser, quién es la persona que más derechos tiene y que puede ejercerlos. Y ese es Fernando, que este es el nuestro Fernando de Antequera, el abuelo del príncipe de Viana. Y por esa razón, a partir de 1412, pues son reyes de Aragón. Situados en eso, pues ahora vamos con Navarra de una manera ya más específica para localizar aquí, bueno, a nuestro pequeño príncipe.
Carlos, su herencia principal es esta, la que tiene desde que nace, junto al ducado de Peñafiel, naturalmente, y el de Nemours, que veremos enseguida, pero esta es la de mayor rango, naturalmente. Recibe nombre de rey de Navarra, y esto es muy importante, a veces no nos damos cuenta, pero los nombres son muy importantes. Un nombre alude a una herencia y alude a un destino, y a un futuro rey de Navarra no se le puede poner un nombre que no sea un nombre regio para Navarra. Por lo tanto, aunque él es hijo de un gran noble castellano, recibe un nombre de rey de Navarra, no recibe un nombre castellano. En Castilla no hay ningún Carlos en ninguna parte, por lo menos en este contexto. Y su hermana, la siguiente hermana del príncipe, se va a llamar Blanca, que también es nombre de reina, su madre es Blanca. Y además es nombre de tradición de reinas en Francia también, que es la rama dinástica, o tiene que ver con la rama dinástica de su abuelo paterno, de Carlos III. El príncipe se instala en Olite, y hemos puesto esta imagen, que también la tienen por ahí en boceto en uno de los paneles, porque es una imagen que quiere recoger algo que es real. Sabemos, porque se conservan las cuentas aquí en el Archivo General y están expuestas algunas de las hojas en una de las vitrinas, que en unas navidades del año 33, 1433, le fabrican un dragón articulado, que tuvo que ser grande porque los materiales que se compran para fabricarlo no son poca cosa, entre madera, telas, pinturas, etc. Y es un dragón, es un juguete para el niño que está esta es la galería, naturalmente, del Palacio de Olite, la Galería de la Reina. Los dragones son muy importantes en la mentalidad y en la cultura de esta época, y luego volveré con el dragón otra vez, porque para el príncipe de Viana el dragón tiene una especial relevancia, o puede tener una especial relevancia, que la voy a comentar mejor más adelante con otra imagen. Pero bueno, él se instala, lógicamente, pues en el castillo de Olite, y es ahí donde se tiene que criar, porque según las normas del reino se tiene que criar en los usos y costumbres de Navarra. Pero su abuelo Carlos III además hace otra cosa, no solamente instalar al niño, sino hace otra cosa, que es la concesión del Principado de Viana en 1423. El Principado de Viana sigue un modelo de título y de construcción parecida a lo que ocurre en otros reinos de Europa. Aquí están precisamente el más antiguo, en 1283, los príncipes de Gales, y estos otros. Sigue ese mismo modelo de títulos para el heredero, aunque el príncipe en aquel momento no es el heredero, porque la heredera es su madre, su abuelo todavía no se ha muerto. La heredera es la reina, la que luego será la reina. Pero bueno, finalmente quedará instalado para el heredero. Sigue ese modelo, pero con dos diferencias muy importantes. La primera diferencia tiene que ver con que, al contrario de estos otros que están aquí, el Principado de Viana no es un territorio que tenga una situación de conflictividad o de peligro o de enfrentamiento con la corona, como sí ocurre con estos otros antes. Ocurre con Gales, con Vienne, con Gerona menos, con Asturias, aunque parezca curioso, pero también. Y la fórmula de los principados lo que hace es darle una cierta autonomía a ese territorio, que lo gobierna ese nuevo príncipe, pero nunca hay un peligro de que se separe del reino, porque ese príncipe acaba siendo rey, con lo cual lo trae otra vez, digamos, al reino. Ese mecanismo que se aplica en Viana, a pesar de que es un territorio fronterizo, como algunos de estos, a pesar de que es un territorio fronterizo y tiene estas otras rentas aquí separadas, no tiene esa connotación, no hay ese cuadro. Y la otra diferencia es que en los otros ese príncipe realmente gestiona ese territorio, es como una entidad aparte gestionada por ese príncipe. Y en el caso de Viana no pasa eso, sigue formando parte de las rentas de la corona, de los oficiales regios, etcétera. Simplemente esas rentas se separan para sostener la casa del príncipe. Esas son las dos diferencias. Y entonces, si no reúne esos dos requisitos, ¿para qué? Bueno, pues el para qué es básicamente una cuestión de prestigio. Es decir, Carlos III, que está muy
interesado por lo que es la majestad regia, la dignidad de la monarquía, el equipararse a las otras cortes europeas, lo que hace es generar un título igual que en otras realezas de prestigio y dotar a la realeza navarra de esa connotación de dignidad regia como tienen los demás. Como heredero de Navarra, el príncipe de Viana además está llamado a otra sucesión también, la del ducado de Nemours, que es este sitio, el ducado de Nemours. El ducado de Nemours se había conformado en 1404, lo había conformado Carlos III después de una larguísima negociación con el rey de Francia, y se había conformado como una compensación de un conjunto de rentas y de bienes y de posesiones que tenían los reyes de Navarra en Francia desde hacía muchísimo, más de un siglo, o un siglo por lo menos, y que eran, bueno, algunas de estas que están aquí en varios colores. Bueno, Champaña era anterior, pero, y el ducado de Nemours lo que hace es, bueno, habían sido confiscadas en un momento dado, y después de todas esas larguísimas negociaciones, en 1404 Carlos III consigue una compensación. Y esa compensación tiene ese título ducal, que es de muy elevada dignidad, pero en la práctica pues es mucho menor en cuanto a peso económico y real que todo lo que tenía antes. Son estos pequeños enclaves, estos circulitos rojos que hay por ahí, y que reúnen dos condiciones fundamentales que le interesaban al rey de Francia. Una, que estaban al este de París, es decir, no en el camino de París al mar, como todo lo anterior, para que no estuviera negociando con el rey de Inglaterra y cosas de estas, que hacía Carlos II y Carlos III, lo hacían los dos. Pues para evitar eso, cuando está el rey de Francia en guerra con Inglaterra, pues todo al este de París, para que no haya peligro. Y segunda cuestión, disgregado, nada de un espacio compacto que se puede hacer más fuerte. Y bueno, ese ducado de Nemours es posesión del rey de Navarra, y lógicamente Blanca es la siguiente duquesa de Nemours y el príncipe está llamado a ser el heredero también de eso. Hay otros elementos señoriales de los que es heredero, algunos ya los he mencionado: Medina del Campo, donde está su abuela materna instalada, y Peñafiel, donde había nacido, y que también es una herencia que él tiene que prever, naturalmente, le tocará. Y también en la corona de Aragón, porque su padre es uno de los infantes de Aragón y desde 1414 era señor de Montblanc, en Tarragona, está ya también llamado, o se prevé que algún día vaya a ser señor de Montblanc. Y en Montblanc es donde retomamos al dragón, porque Montblanc es un lugar muy especial para los dragones, porque según la tradición, ante las murallas de Montblanc, San Jorge mató al dragón, y en las gotas de sangre que quedaron, surgieron las rosas rojas que se regalan el día de San Jorge, precisamente por ese motivo. Es cierto que hay varias tradiciones en Europa de San Jorge matando el dragón, en distintos sitios, pero esta es una de ellas, y por esa razón está muy vinculado a todo señor de Montblanc y, por supuesto, no digamos, a todo futuro rey de la corona de Aragón. Este es otro de esos destinos que al final no llegó a tener. Y bueno, habría que decir que entre todos estos destinos, bueno, mientras tanto la vida sigue en la corte de Pamplona, en la corte de Pamplona, pero que está en Olite, en el Palacio de Olite, mientras muere el rey de Aragón, Alfonso V se convierte en rey de Aragón, y bueno, y el príncipe se casa. El príncipe se casa, y esta es la imagen que también tienen ahí, creo, precisamente, me parece que está ahí el boceto, en el primero de los paneles. 1439, se casa con una dama de territorio flamenco, de Borgoña, Inés de Clef, una rama de la familia de los duques de Borgoña, y esta escena tiene lugar en Estella porque es donde se conocen. Ella llega en una comitiva fabulosa, porque vinieron con 200 caballos, venir con 200 caballos en barco es una comitiva fabulosa, desembarcan en Bilbao, ella viene con su hermano, Juan de Clef, y el príncipe con su madre y con el prior de San Juan, que era su tutor, su ayo desde niño, pues la reciben en Estella, y luego se produce, bueno, se realiza el matrimonio naturalmente en Olite, en el Palacio de Olite.
Y bueno, después de situarnos en todo esto y ya el príncipe adulto, casado, etcétera, pues lo siguiente que me gustaría comentar es precisamente, bueno, qué parte de todos estos destinos se cumple y que es bastante poca, o más bien por qué no se cumple toda esa parte de los destinos. ¿Qué me interesa poner de relieve aquí? Bueno, es evidente que no puedo detallar toda la historia del siglo XV, de los años centrales del siglo XV, que es compleja fundamentalmente y con muchísimos detalles. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer o qué es lo que pretendo hacer? Pues creo que lo que puede ser más interesante es ver por lo menos qué vientos redirigen las cosas, qué contextos modifican todo lo que estaba previsto desde el principio. Y para eso, bueno, pues aquí he seleccionado una figura, la de don Álvaro de Luna, condestable de Castilla. Don Álvaro de Luna era una figura muy importante de la corte castellana, fue el valido del rey de Castilla, Juan II, es decir, el personaje principal de la corte, su asesor personal, con un vínculo muy estrecho, con un gran poder también, por supuesto, con muy poca simpatía por los infantes de Aragón. Y luego lo que he intentado resumir aquí, y no voy a detallarlo verbalmente ahora para no alargarnos, es un proceso que podríamos resumir diciendo que es el proceso de desarticulación de todo el poder de los infantes de Aragón en Castilla y, por tanto, el desencadenante de todo un conflicto que se inicia en Castilla pero que acaba salpicando a todas partes. Ese proceso podríamos decir que se inicia en 1420, recién casados don Juan y Blanca y recién llegados prácticamente a Peñafiel, donde luego nace el niño, con una primera enemistad entre los infantes de Aragón, y luego viene una secuencia de reconciliaciones, vuelta a enemistarse, vuelta a reconciliarse, hasta un momento fundamental que es 1428, en que se produce la confiscación y la expulsión de los infantes de Aragón, la confiscación de todos sus bienes. Ese es un momento crítico en que toda aquella fortuna que vimos es confiscada y parte de ella además repartida a otros nobles, con lo cual recuperarla tiene mucha más complicación, naturalmente. Y a partir de ahí empieza todo un proceso de negociaciones, idas, venidas, donde interviene don Juan, interviene la reina Blanca, etcétera, etcétera, hasta la gran derrota de 1445. En resumen de todo este proceso, desde 1428, 1429, en que todo eso se consolida, pues todos los bienes que tenía la familia en Castilla están confiscados, están cuestionados y es un fruto de una intensa negociación, y todo eso hace que se desarrolle una guerra continua, unas veces más evidente, otras veces más aplacada, entre las distintas partes en cuestión, entre los linajes nobiliarios que está detrás de todo eso. Y recordemos lo que dije al principio, entre estas cosas que son importantes de esta época, las banderías entre nobles enrarecen la política de todos los reinos occidentales en el siglo XV, también en el XIV, pero muy particularmente en el XV. Y en este marco se produce un hecho trascendental, y es la muerte de la reina. La muerte de la reina se había producido cuatro años antes de aquella batalla de Olmedo, de aquella gran derrota que veíamos en la diapositiva anterior. La reina Blanca, bueno, muere en Santa María de Nieva, como he dicho antes, que es este santuario. Su testamento es de 1439, justamente 2 años antes, y ahora volveremos a su testamento. Y la reina Blanca muere en medio de todos estos conflictos que acabo de indicar. De hecho, todavía faltan 3 o 4 años para esa gran derrota, pero es importante situarla en todos estos conflictos porque ella es parte de los mediadores de todos esos conflictos y eso nos interesa para valorar su testamento luego. Y también para valorar que en medio de esas banderías y aprovechando que estaba viudo, pues don Juan acuerda su propio matrimonio con otra persona, con otra mujer de una de estas banderías castellanas, la hija del almirante de Castilla, es decir, una persona de mucho relieve en la corte castellana, e incluso
La acuerda en el 43, pero la boda se realiza en el 47, pero incluso acuerda también el matrimonio de su hijo, del príncipe de Viana, o lo acuerda o lo negocia, que se había quedado viudo ese mismo año del año 47, con una dama de la casa de Haro, un matrimonio que no llegó a hacerse, pero que nos da idea de este intento de redes familiares para todos estos procesos de recuperación de todas esas rentas. Y bueno, ¿qué interesa de la muerte de la reina? Y aquí, bueno, esta imagen quiere reflejar su funeral, porque también, y está aquí, en este panel precisamente el boceto, porque también tenemos una documentación muy rica de sus funerales en Pamplona, saliendo del palacio de este edificio en el que estamos, en una comitiva que describe la documentación hasta la catedral, para celebrar el funeral que preside el príncipe, que lo hemos puesto aquí. Y es un documento interesantísimo, porque es un documento que nos habla de toda una ceremonia que duró. Bueno, todas las ceremonias de esta funeral duraron casi un mes, es decir, no fue una cuestión de una tarde. Y es todo un ceremonial que implica vigilia, capilla ardiente, oraciones, etc. La vela de un cuerpo y un entierro, dice textualmente la documentación. Y por esa razón, pues es un documento realmente muy interesante que hemos puesto ahí abierto. El libro de las cuentas está en una de las vitrinas también. ¿Pero qué me interesa de la muerte de la reina? Bueno, pues me interesa el testamento, porque el testamento marca una situación muy complicada y está en la raíz de un cambio enorme en la situación de Navarra a partir de ese momento. El testamento de Blanca está totalmente vinculado a la política de la familia en Castilla, porque en el testamento lo que ella estipula es que su hijo, que es mayor de edad y que está en condiciones de suceder en el trono, porque además ella es la reina propietaria, ella es la reina soberana, no el rey, por lo tanto ella transmite el trono, su hijo puede ocupar el trono, pero no puede hacerlo o no debe hacerlo, le pide, si no es con el beneplácito, la bendición, creo que es la palabra textual que dice el testamento, de su padre. Y que por lo tanto, mientras tanto, tiene que esperar. Y bueno, esta es una decisión que siempre, bueno, ha sido polémica, se ha interpretado que la reina lo hace de una manera inconsciente, que no se da cuenta, en una especie de acto de ingenuidad respecto a la situación política. Yo creo realmente que no es así, que la reina no es una mujer ajena a la política. Tenía un entrenamiento como reina desde hacía muchísimo tiempo, había reinado sola en Sicilia varios años, en una situación complicadísima, entre banderías también. Llevaba muchos años negociando con Castilla, la reina no actúa ingenuamente ni con desconocimiento de la realidad, lo que actúa es dentro de las líneas de los intereses de la familia Trastámara, que es la de su madre, que es la de su marido, y de toda esa política de las rentas castellanas. Lo que luego pasase es otro tema diferente, pero no creo sinceramente que fuera un acto sin más inocente y, bueno, más que inocente, cándido por su parte, o irreflexivo, por llamarlo de alguna manera. Pero si en 1441 el príncipe acepta lo que la reina ha dicho y llega a un acuerdo con su padre, y su padre lo nombra lugarteniente del rey, es decir, el representante del rey en el reino, eso en 1441 se hace, pero se va deteriorando paulatinamente. Porque además no es el único problema, en Navarra también hay una situación de banderías, de facciones, que no tienen el peso y el poder de las banderías castellanas, no son los grandes linajes como la señora de Alburquerque y todos ellos, pero son unos linajes muy interesantes y muy importantes, que tienen una larga trayectoria de 2, 3 y hasta 4 generaciones de conflictos, solidaridades. Cuando uno es enemigo del otro, entonces los amigos de uno son enemigos de los amigos del otro, eso es lo de que los enemigos de mis amigos, etc. Y bueno, aquí están recogidos las armas, aunque son dibujos posteriores, de 2 armoriales distintos. Este está aquí en el Archivo General de Navarra, el libro de Armería del Reino, que aunque es una copia de finales del 16, recoge información anterior. Y en esta página casualmente están reunidos los Beaumont y los Luxa, que son los
aliados y partidarios del príncipe de Viana, porque los Beaumont habían sido los ayos del príncipe desde el principio, y los Peralta y Navarra, que son otros dos linajes de la tierra emparentados con la familia real. Bueno, los Beaumont también se ve, en cuanto un escudo tiene las armas de Navarra, es que hay alguna rama emparentada con la casa real por línea bastarda. Y luego allá, en aquel otro armorial, que es donde he encontrado las armas de los Agramont, que son los enemigos permanentes de los Luxa en las tierras de ultrapuertos. Como sabemos, los bandos de la guerra en Navarra llevan los nombres de los linajes, beamonteses y agramonteses, o lusetinos beamonteses contra agramonteses. Esos son los nombres de los bandos, y eso nos lleva a percibir y a ser conscientes del peso que tienen esas facciones y esos intereses entre las facciones que vienen de muy atrás y que en el príncipe y en la situación de la sucesión encuentran un contexto y un elemento muy interesante de enfrentamiento. Hasta tal punto que la primera batalla de la guerra, esta es la batalla de Aybar, bueno, esa es la rendición en la batalla de Aybar, que ahora la voy a comentar, y que también está por aquí el boceto de este dibujo. La batalla de Aybar, al final, se produce cuando ya casi el padre y el hijo habían llegado a un acuerdo, pero las facciones se lanzan a la lucha. Y ocurre además en un contexto que quiero resumir muy brevemente. El príncipe había aceptado en 1441 la situación, pero en 1450, 9 años después, la situación se ha enrarecido mucho con su padre, el matrimonio de su padre en Castilla, los conflictos castellanos, etc. Y entonces el príncipe acaba huyendo de Navarra y se refugia en Guipúzcoa primero, en la zona de La Rioja después, y entra en relación con diversos linajes castellanos. Pero entra en relación con los linajes castellanos que eran los enemigos de su padre. Una vez más, bueno, o quizá una de las primeras en este caso, se utilizan al príncipe como una figura que sirve para debilitar realmente a don Juan en aquellos conflictos castellanos, y eso, cuando el príncipe vuelve al reino, pues acaba desembocando en este conflicto. Esta escena de la batalla de Aybar, que es la rendición, es muy interesante. La describe así, lo que hemos recogido aquí es la descripción que hace Zurita, el cronista de Aragón, de esta rendición. Y el que está de pie es el príncipe, aunque es el que se rinde. Y el que está de rodillas es su hermano bastardo, Alonso de Aragón o Alfonso de Aragón, que es hijo ilegítimo de don Juan, y es mayor que él. Según cuenta Zurita, cuando el príncipe se rinde, su hermano aceptó la rendición arrodillándose delante de él por considerar de alguna manera, por reconocer de alguna manera muy visual la realeza que en realidad lleva el príncipe de Viana. Y esta escena, que la describe Zurita en los campos de Aybar, que es la silueta de Aybar al fondo, pues es la que hemos querido recoger aquí como símbolo de este inicio de una guerra que empieza en 1451, cuando casi habían llegado ya a un acuerdo, como digo, el príncipe y su padre, son las facciones las que se lanzan a la lucha, y que verdaderamente, bueno, no va a terminar en todo el siglo XV, ni siquiera cuando se muera el príncipe o cuando se muera su hermana, la princesa Blanca, porque las facciones tienen un peso muy considerable, y eso es algo que, bueno, que se sale un poco de lo que hoy podía comentar. Tres cosas me parece interesante quedarnos de esta escena y de todo este contexto del inicio de la guerra, y que creo que son importantes para comprender por qué esa guerra continúa y no termina. La primera, que la guerra de Navarra es una forma de debilitar a don Juan desde los intereses de determinados linajes castellanos, sobre todo, y por lo tanto viene muy bien en muchos determinados momentos alimentar o fortalecer o no facilitar el que la guerra termine. Detrás de eso hay muchos intereses de tipo político. Segunda cuestión, he dicho que eran tres. Segunda cuestión, bueno, que don Juan jamás perdonaría al príncipe de Viana el haberse aliado o haberse vinculado con sus enemigos castellanos. Eso fue algo que nunca pudo recuperarse. Hubo intentos de reconciliación, reconciliaciones aparentes, pero nunca
don Juan perdonó a su hijo el no haber salvaguardado de alguna manera esa construcción política que la reina Blanca sí había intentado salvaguardar, pero el príncipe, en la visión de don Juan, no lo perdonará nunca. Y tercera cuestión, bueno, que todo esto abre la puerta, naturalmente, también a que el príncipe quede al margen de lo que ya se va oteando en el horizonte en esta época, que es la herencia de la corona de Aragón. Porque Alfonso V, el rey de Aragón, se había instalado en Nápoles, su mujer, la reina María, estaba aquí, en la península, en esta península, o en Valencia, o en Zaragoza, o en Barcelona, pero no estaba en Nápoles con el rey, por lo tanto, dar un heredero legítimo al trono es muy difícil en esas condiciones. Con lo cual, no hubo un heredero legítimo. Alfonso V tuvo hijos ilegítimos, pero no un heredero para el trono. Por lo tanto, pues, llegado el momento, el heredero de Alfonso V es su hermano don Juan y, por tanto, en último término, el príncipe de Viana. Y eso ya se va viendo en esta época, en el año 51, ya se va intuyendo que don Juan va a ser el siguiente rey de Aragón. Y esto nos lleva a que, bueno, el príncipe de Viana, después de muchas vicisitudes en las que no puedo entrar, acaba intentando la ayuda de su tío, Alfonso V, y se traslada a Nápoles. Y esta es una escena que también está por ahí el borrador, el bosquejo, en Nápoles, donde siempre lo asociamos a una corte magnífica, llena de humanistas, de letrados, de gente culta, y de hecho lo era. Esta es precisamente una lámina que debo agradecer a Roberto Ciganda, donde es la lámina de la primera página, en la portada, de uno de los libros de la Biblioteca del Príncipe, que es de hecho, él hace el prólogo de las Éticas de Aristóteles, y si vemos aquí está el signo ese trilobulado del Príncipe de Viana, y luego las armas, aquí abajo. Volveremos luego sobre las armas, porque son muy interesantes, la secuencia de armas que él sitúa ahí, y vamos a volver a ellas después al final. Lo que me interesaba de esta corte y de esta situación con Alfonso V es que va a él como mediador, como el cabeza de familia, el rey de Aragón, aunque, y hay que tener en cuenta que lo que Alfonso V intentó, y no lo consiguió porque se muere, no por otro motivo, básicamente, en realidad era volver atrás, volver a la situación de 1441, que el príncipe volviera a ser el lugarteniente de su padre y que se le reconocieran todos sus derechos. Esa era la estructura del acuerdo de Alfonso V, que finalmente, bueno, se muere antes de acabar de concluir todo ese proceso, y se inicia la vuelta paulatina del príncipe hacia los reinos de la corona, hacia la península. Y bueno, como digo, eso no pasará, habrá varias reconciliaciones y enemistades entre ellos, y esta imagen lo que quiere recoger es precisamente un momento de reconciliación entre el príncipe y su padre, el rey, cuando ya vuelve de Nápoles, después de pasar por Sicilia y por Mallorca, llega a Barcelona, y esta escena recoge la entrada de la familia real en Barcelona. Pero hay una cosa que quisiera comentar de esta imagen. Esas son las entradas de las familias reales en la ciudad. En la Corona de Aragón son un ceremonial muy concreto y muy importante, tan regulado como la coronación. En otros lugares no tanto, pero en la Corona de Aragón sí. El orden en el que se entra y cómo se entra y desde dónde y todos los actos que se suceden tienen un significado. Cada tiempo conoce sus símbolos, nosotros conocemos los nuestros, ellos conocen estos. El que veía esto reconocía unas jerarquías. Y el príncipe había hecho una entrada, el príncipe que está aquí, había hecho una entrada por su cuenta, primero cuando llegó de Sicilia y de Mallorca, y lo llamaron al orden, su padre, y dice, a ver, no, esto no puede ser. Y entonces esta es la entrada oficial que se hace después, y que salía del monasterio de Vandoncelles, que estaba a las afueras de Barcelona. Hoy en día su lugar está dentro de la ciudad, naturalmente, aunque no se conserva el edificio cisterciense de entonces, y desde ahí acudían hacia la ciudad de Barcelona, que está al fondo, en un orden específico, el rey delante, y además a distancia, porque tiene que entrar como monarca soberano. Después
el heredero, el príncipe de Viana, aunque no está reconocido como heredero todavía, pero es el hijo mayor, con la madrastra, con Juana Enríquez, la hija del almirante de Castilla. Este niño pequeño es Fernando, el hermanastro, hijo de Juana, el que luego va a ser Fernando el Católico, y luego ya, bueno, pues siguen otros por ahí, entre ellos un hijo bastardo, aquel, el de la rendición de la batalla de Aybar, que viene por ahí atrás. Y luego es una comitiva con mucha más gente, pero esto es lo principal, y esto para la época lo que muestra es una jerarquía que el rey deliberadamente prepara para que la vea la ciudad de Barcelona, que está medio revuelta con el asunto del príncipe de Viana, como todo el Principado de Cataluña, y como parte de la corona de Aragón. Por lo tanto, aquí hay un mensaje en esta imagen que se quiere transmitir, porque en la Edad Media los mensajes se transmiten con la imagen, que es la manera en la que se puede hacer. Y bueno, ya casi terminando, quería comentar muy brevemente estas tres imágenes que me parecen muy especiales para ver todos esos destinos que el príncipe tenía previstos. Estos son imágenes, son miniaturas de un armorial flamenco de mediados del siglo XV, o sea, son casi coetáneos, en torno a los años centrales del XV, de los reyes de toda Europa occidental, porque tiene muchas páginas, en traje de torneo, con todas las armas, etcétera, como si estuvieran en un torneo, o como si estuvieran en un torneo. Castilla, el rey de Castilla, lo pone por aquí arriba, Castilla, que era el lugar donde había nacido el príncipe, el lugar de donde proceden 3 de sus 4 abuelos, bueno, es donde estaba llamado a una serie de herencias. Navarra, rey de Navarra, lo pone bien claro, donde lo que se presenta es un conglomerado armorial muy interesante. Navarra-Ebre, en primer lugar, que está aquí, son estos cuartelados. Y esto es muy interesante porque las armas de Navarra en el siglo XV casi siempre son Navarra-Ebre, aunque ya no son condes de Ebre, pero se han quedado como acuñado, como el símbolo de la familia. Incluso los últimos reyes privativos de Navarra, que ya no tienen nada que ver con Ebre, utilizan las armas de Navarra-Ebre. Y la corona de Aragón, pero la corona de Aragón, los Trastámara, pero los Trastámara aragoneses, es decir, Aragón y Cataluña y Sicilia, es el conjunto que se reúne aquí, aunque pone rey de Navarra. Y finalmente Aragón, y en este caso es solo Aragón, no es la corona de Aragón, sino solo Aragón, las armas de Aragón. ¿Qué es lo que me interesa de esta miniatura? Bueno, volver quizá a esta del medio, porque esta es la que con la etiqueta de rey de Navarra recoge realmente lo que tenía que haber sido el príncipe, rey de Navarra y rey de toda la corona de Aragón. Esa es, y es la figura del padre, ese es Juan II en realidad, en estas épocas. Esta es realmente a la herencia a la que estaba llamado y de la que, bueno, nunca llegó a recibir. Y bueno, no puedo menos que recoger, antes de ir terminando ya, estas 2 páginas que también son de 2 de estos libros de la Biblioteca del Príncipe vinculados a él, a trabajos suyos, y también por estos armoriales precisamente que él recoge aquí abajo. En este caso, esta es una biblioteca francesa, me parece, está en la Biblioteca Nacional de Francia. Este es un escudo que está muy sobado y no se distingue bien lo que tiene, pero tiene mucho cuartelado, donde parece que por supuesto está Navarra-Ebre y quizá la corona de Aragón, pero no se distingue bien. Pero aquí sí, aquí vemos en el centro Aragón, porque es el corazón de la corona de Aragón, y hay que tener en cuenta que él hace este trabajo, estas cosas las encarga en Nápoles, por lo tanto Aragón, pero rodeado de signos que tienen que ver con Navarra. El Bonnefoy es esa orden navarra que crea Carlos III, Navarra-Ebre una vez más, y la corona, Cataluña y Sicilia, es decir, todo el resto de las armas de la corona, y el trilobulado famoso que siempre vinculamos al príncipe de Viana. Y bueno, para terminar, yo quería utilizar estas 2 últimas imágenes de 2 cuadros que son muy conocidos, sobre todo el de allá, el de la derecha, este de Moreno Carbonero, en 1881 creo,
sí, 81, y este es menos conocido, pero también es conocido, aunque menos, de Muñoz Lucena, que es de 1888, es decir, los dos son de finales del 19, y los dos, en mi opinión, a mí personalmente, este tan famoso no es que me guste mucho, me parece un poco triste, y yo diría que, en mi opinión, es una imagen que refleja de una manera muy plástica y muy evidente esa visión romántica de finales del siglo XIX que hizo del príncipe una víctima trágica de un conjunto de maldades que lo fueron rodeando, de un padre que le hurtó el trono y toda su herencia, de una madre que fue torpe, inconsciente de cuál era la situación, de haber sido bandera de reivindicaciones oportunistas en todas partes, en Castilla, en Navarra, en Nápoles, en Sicilia, en Cataluña. Es decir, esa imagen trágica del príncipe que de alguna manera se nos ha quedado como muy marcada siempre. Yo creo, y con eso acabo, que la realidad es siempre es otra, es más rica, es más compleja, tiene muchos más matices, muchas más luces y muchas más sombras también, y desde luego creo que la historia es mucho más compleja, pero sin duda ninguna mucho más interesante. Y nada más, gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario que yo pueda contestar? Bueno, a ver, a lo primero, lo que sabemos de los primeros 20 años del príncipe es que básicamente vive en Olite, efectivamente, aunque también se mueve por otros lugares del reino. Los reyes se mueven bastante y los príncipes se mueven bastante. Y por la información de las cuentas de la corona, que son muy detalladas, pues independientemente de que la reina vaya a Castilla y vuelve de Castilla y negocie, etcétera, el príncipe normalmente no, se queda en el reino y no parece que tenga una relación distinta de lo que sería lo lógico y habitual. No hay ningún motivo para pensar ni que fuera ni buena ni mala. La información que tenemos es simplemente, pues viven en el mismo palacio, básicamente, con lo cual, pues lógicamente sería una relación buena. Es que no hay motivos para pensar otra cosa de la relación del hijo con la madre. En cuanto a lo otro, bueno, eso puede ser más complicado, porque realmente, digamos que forma parte de las presiones y las tensiones dentro de la situación castellana y de los intereses de la nobleza. Cuando el príncipe huye de Navarra, huye primero a Guipúzcoa, luego se traslada poco a poco hacia La Rioja, entra en contacto con determinados sectores de la nobleza castellana que ofrecen apoyo, le ofrecen ayuda de cara a seguramente obtener el trono, por lo que parece. Y muy probablemente el príncipe lo que hace es, bueno, pues aceptar esa ayuda o ese apoyo de mediar con su padre o de lidiar con su padre para poder llegar al trono. Lo que pasa es que la política castellana es mucho más enredada que todo eso y son realmente, pues, enemigos de su padre. También es cierto que anteriormente a eso ha tenido diferencias con el rey, porque sabemos que esos años entre el año 41 y el año 50, el rey prácticamente no está en Navarra, está en Castilla o en Aragón, y por lo tanto el papel del príncipe como lugarteniente del rey, digamos que tiene mucho sentido, o por lo menos no tiene problemas, porque bueno, él ejerce como si fuera un rey. De hecho, hay un relato de un viajero alemán que visita la corte de Olite en ese momento y comenta, es como un rey, porque realmente actúa como si lo fuera, pero el rey no está. Pero cuando el rey viene, y viene en varias ocasiones entre el año 41 y el año 50, pues por lo menos cuando fue en el año 40 y pocos, cuando fue derrotado en Olmedo, en esa derrota, pasa casi un año en Navarra, luego se vuelve a ir. En esas estancias del rey, digamos que la figura del príncipe como lugarteniente
deja de tener sentido, se queda sin papel, podríamos decir, se queda sin función, porque no tiene sentido un lugarteniente del rey cuando está el rey. Entonces el que gobierna es el rey. Y ahí es donde seguramente se producen las primeras fricciones entre padre y el hijo, fricciones reales entre padre e hijo, que tienen que ver con seguramente con cuestiones de gobierno, con apoyo, con beneficiar a determinados nobles, con nombramientos de quitar a unos, poner a otros. Ese tipo de fricciones entre padre y el hijo se ponen de manifiesto fundamentalmente en esas estancias del rey. A finales de los años 50, precisamente cuando se está preparando ya una gran campaña militar en Castilla, se puede prever que el rey vaya a volver a Navarra otra vez, por lo menos durante un tiempo, y es en ese contexto donde se produce la salida del príncipe. Con lo cual, sí que es cierto que en esos 9 años, mientras el rey no está, las cosas, bueno, tienen un aspecto de normalidad, pero cuando el rey viene, la cosa ya no es lo mismo, porque el rey actúa como rey y entonces el hijo se queda sin función clara y sin un papel específico. Y eso enrarece la situación entre ellos, la relación entre ellos de una manera muy considerable, claro. De las hermanas Blanca y Leonor, bueno, en este momento realmente el papel de las hermanas queda muy oscurecido todavía en este momento. Digamos que Blanca es un poco la baza de negociación para un acuerdo con Castilla, la casan con el príncipe de Asturias precisamente y se va para Castilla en el año 41, precisamente cuando muere la reina, y va a estar a partir de entonces fuera del reino durante un tiempo, hasta que se produce el divorcio. Y Leonor queda muy al margen todavía, y Leonor adquiere protagonismo realmente a partir de los años 40, precisamente, cuando se casa con el heredero del conde de Foix, con Gastón, el que luego va a ser Gastón IV, y cuando en el hilo de la guerra, yo no he entrado en los detalles de la guerra entre el padre y el hijo, entre Abramonteses y Villamonteses, pero al hilo de la guerra, en el año 55-56, don Juan llega a un punto de ruptura con el príncipe de Viana que lo deshereda, le retira el título de heredero y nombra lugarteniente a Leonor. Y entonces es cuando Leonor, y heredera del trono, y es entonces cuando Leonor adquiere un papel relevante en esta época, como es la condesa de Foix todavía, es la condesa de Foix, la mujer de Gastón IV, pero ya se instala en Navarra en el medio de toda esta contienda y ella es, digamos que la lugarteniente del rey y la mano delegada, digamos, de Juan II a partir del año 55-56 hasta su muerte. Bueno, hasta la muerte del rey, lo que pasa es que mueren padre e hija, mueren con 2 semanas de diferencia, con lo cual, pues verdaderamente, ella fue reina 2 semanas, nada más. Su papel es importante a partir del momento en que la convierte su padre en lugarteniente y entonces es realmente, ejerce como lugarteniente efectiva del reino, de un reino en guerra. Este señor ha intentado 2 veces. ¿Qué influencia había visto Blanca, la madre del príncipe, que vivió con él mucho tiempo en su juventud y en su vida? ¿Qué había visto en él para no declararlo directamente heredero y haberle condicionado a que fuera el Juan II, que fuera el rey, hasta que su mujer fuera el... Bueno, yo no sabría. ¿Habría visto algo en esa época que tuvo una vida un tanto, parece ser, licenciosa, un tanto, no licenciosa, sino bastante corte, bastante... Bueno, el tipo de vida del príncipe no era muy distinta a la de otros príncipes, reyes, etcétera, no era particularmente diferente. Yo creo que el contexto de lo que hace su madre tiene que ver con un proyecto político mucho más amplio. Es muy difícil decir si es que le parecía que el príncipe no iba a ser capaz de ser rey, ¿no? Eso yo creo que es algo que no podemos deducir realmente. Yo lo sitúo más bien, o creo que se debe de situar en una visión política global de la política familiar
que ella considera que para poder, digamos, consolidarse, tiene que solucionarse el problema castellano y que debilitar al rey, porque si le quita el título real lo debilita, no facilita eso, de hecho puede llegar a acabar de desbaratar todo el proyecto castellano, si debilita al monarca. Yo creo que van más los tiros por ahí, no creo, no lo sé realmente y no tenemos una información muy específica sobre eso, pero bueno, pienso que va más por esa vía. Bueno, a ver, yo creo que una cosa en el siglo XV, esta época final de la Edad Media es una época de muchos contrastes en general. Es cierto que quizá no es un personaje muy político, aparentemente, pero yo creo que una cosa no va en contra de la otra, en esta época por lo menos. Es decir, es muy difícil encontrar en el mundo del siglo XV, incluso finales del XIV, reyes, príncipes, la alta aristocracia, que no tengan un determinado nivel cultural. Es muy difícil. Si uno mira la corte de Castilla, la corte de Francia, la corte inglesa, todas las italianas, desde los Sforza, los Visconti, los Medici, Nápoles, Sicilia. Son cortes en esta época donde el nivel cultural es muy interesante. Son las cortes que encargan todas las grandes obras de arte que hoy en día admiramos en todas las ciudades europeas, de la pintura, de la escultura. ¿Quién acoge a Miguel Ángel? ¿Quién acoge a Botticelli? Si nos vamos un poco más atrás, a Giotto, ya del siglo XIII incluso. Es decir, todas esas obras de arte espléndidas que vemos en el mundo europeo actual, de arquitectura, pero sobre todo escultura y pintura que están en los palacios, eso lo encarga gente que tiene una sensibilidad enorme. ¿Quién encarga esas obras de arte, esos libros? Aquí hemos visto los del Príncipe, pero es que la biblioteca del Duque de Borgoña era fabulosa, la de los reyes, la casa de Valois. Es decir, pensar que los reyes, duques, condes, todas esas aristocracias eran guerreros sin más, no es exacto. Es decir, es gente, lo son, pueden ser mejores o peores políticos, hay algunos que tienen especial fama de buenos, de políticos hábiles, no sé si buenos, hábiles. Por ejemplo, el propio Don Juan tiene fama de político muy hábil, el rey de Francia, Luis XI, otro del mismo estilo, Fernando el Católico, por supuesto, y por ahí podríamos ir sumando unos cuantos. Pero pero la otra cara de eso es un entorno cultural muy potente. No solamente por estas obras de arte, incluso por obras del pensamiento político. Hay grandes obras de la teoría política, de la ideología política que se escriben en el siglo XIV y en el siglo XV, y eso no sale de la nada. Es decir, que el ambiente humanístico, el Príncipe lo tiene, pero no es, dicho de una manera muy coloquial, no es una seta que sale así, sin más. O sea, hay un caldo de cultivo que lo rodea y que rodea todas las grandes cortes europeas. Entonces, eso es algo muy relevante para la sociedad del final de la Edad Media. Muchas gracias.